Buenas noches, iglesia. Qué privilegio, qué oportunidad más grande poder estar hoy aquí con ustedes, poder hablar del Rey. Para mí, siempre digo, es un privilegio y siempre lo será, ¿sabes? Y hoy me gustaría compartir contigo una palabra donde Dios me ministraba mucho hace varias semanas ya. Y he titulado esta palabra: Acepto seguir tu propósito. Acepto seguir tu propósito. ¿Sabes? Y me puse a investigar un poco la palabra propósito y decía intención original o razón por la cual algo fue creado. ¿Sabes? Y dile a la persona que está a tu lado: fuiste creado con un propósito. Fuiste creado con un propósito. ¿Sabes? Y Dios me decía: ¿sabes qué? No fuiste creado con despropósito. Fuiste creado con un propósito. ¿Sabes? Y propósito es el plan de Dios para tu vida. Estar activos en las cosas de Dios. Y a mí me ministraba mucho esta palabra porque Dios me volvía a recordar y me decía: ¿te acuerdas cuando aceptaste seguir mi propósito? ¿Te acuerdas cuando me dijiste: Señor, acepto seguir tus caminos, acepto seguir tu propósito? ¿Y cuántos le han dicho a Jesús: acepto seguir tu propósito alguna vez? ¿Todos? Amén. ¿Sabes? Y a mí me encanta porque Dios es tremendo. En el momento que tú le dices: Señor, acepto seguir tu propósito, Dios te dice: perfecto. Dios se alegra: perfecto. Empecemos a trabajar. Empecemos a trabajar en ese propósito. Empecemos a moldear lo que hay que moldear. Empecemos a romper lo que hay que romper. Ay, Señor, yo no pensaba que esto era así. Yo pensaba que seguir y hacer tu propósito era todo lindo, todo hermoso. Pero Dios me lo volvía a recordar. Pero ¿cuántos verdaderamente estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha creado? Y el primer punto que me hablaba el Señor y me llevaba a decir: muere. Muere. Decía: Señor, cuando yo acepté seguir tu propósito, tuve que morir a mi propósito, tuve que morir a mi deseo. Y me hablaba a través de Mateo 16, 21 al 28. Y dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús vino a la tierra con un propósito, enviado por el Padre. ¿Sabes? Hubo un momento en que Jesús mira la copa de pecados y dice: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Yo quiero cumplir tu propósito por el cual yo he sido enviado a la tierra. ¿Sabes? En ese momento les contaba a sus discípulos lo que iba a suceder. Les estaba contando a sus discípulos qué es lo que iba a pasar, cuál era el propósito de Jesús en la tierra. Ay, pero de repente se levanta Pedro y dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Qué tremendo Pedro, ¿no? Saca aparte a Jesús a reprenderlo
por decir semejantes cosas. Y dice, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Yo sé que Pedro amaba a Jesús y a lo mejor lo decía con una buena intención. No quería que su maestro sufriera, no quería que su maestro pasara por el peor momento, pero había un propósito de Dios, que Jesús viniera a la tierra a morir por ti y por mí, para que hoy fuéramos salvos, fuéramos libres. ¿Sabes? Ay, pero Jesús se dirigió a Pedro en ese momento y le dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas, y me encanta esta parte, y ponga atención, iglesia, que dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y eso me ministraba mucho cuando empezaba a leer esto, porque Él le dice, aléjate. Hay un propósito que tengo que cumplir. No estás viendo las cosas como las estoy viendo yo. No estás viendo las cosas como en el reino. Estás viendo las cosas como un humano. Estás viendo las cosas con tus ojos carnales. No estás viendo el propósito que voy a cumplir en la tierra, que es para salvar la humanidad. Yo he venido con un propósito y nadie va a impedirlo. Yo me imagino la cara de Pedro en ese momento, cómo habrá quedado después de querer sorprender a su maestro, después de querer decirle, maestro, no puede suceder esto. Tú eres Jesús de Nazaret, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo te puede suceder esto a ti? Pero había un propósito que Dios había enviado a Jesús a cumplir. Y la obediencia de su Hijo era cumplir ese propósito para darnos vida y vida en abundancia. Y me impactaba muchísimo porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero cumplir tu propósito, yo quiero seguirte. Pero cuando vemos la dificultad, cuando vemos el problema, porque yo decía, el propósito a veces viene con procesos, porque Dios quiere formarte, porque Dios quiere pulirte, porque Dios quiere transformarte. Yo decía, Señor, yo quiero cumplir tu propósito, pero Dios me decía, hay procesos que tienes que pasar para llegar a ese propósito que tengo preparado para ti. ¿Sabes? Jesús, en el momento que vino a cumplir el propósito que Dios le había enviado a hacer, no fue todo color de rosas, no fue todo fácil. Tenía que pasar un proceso. Y eso es lo que Él le comentaba a sus discípulos y le decía, tengo que pasar un proceso. Y a lo mejor no es el proceso más agradable que tengo que pasar, pero vamos a ver la victoria al otro lado. Vamos a ver la victoria al otro lado. Y tenemos que seguir el proceso. Tenemos que seguir creyendo a pesar de lo que estemos pasando. Y sigue diciendo, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren seguir el propósito de Dios, hay algo que tienen que hacer. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que olvidarse de hacer lo que ustedes quieren. Jesús fue claro con ellos y me encanta cómo Él les habla aquí, porque a mí también muchas veces me gusta que sean claros conmigo para que pueda corregir lo que a lo mejor estoy mal. Y siempre se lo agradezco a mis pastores, que sean claros conmigo y que me corrijan en todo momento para poder seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero les dice, tienen que olvidar de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz.
Y ahí es cuando nosotros decimos, wow, tengo que ser obediente, tengo que cargar mi cruz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Y empezamos a ponerle peros a todos. Y empezamos a olvidarnos del propósito de Dios. Y empezamos a decir, es que yo no puedo, es que yo no quiero. Iglesia, te vengo a decir, no juegues más con Dios. No juegues más con Dios. Dios tiene un propósito en tu vida y quiere cumplirlo. No importa el proceso que estés pasando, Dios te va a dar la victoria al final de ese proceso. Pero tienes que creer, tienes que confiar. Jesús les decía, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. No se trata de entender el propósito. No se trata de buscar entender cuál es mi propósito. Se trata de obedecer la voz de Dios. No se trata de buscar el por qué, sino el para qué. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios me hace pasar por estas circunstancias? ¿Por qué será que tengo que pasar por todo esto? ¿Para qué estoy pasando por esto? Porque yo sé que hay algo glorioso. Dios se va a manifestar al otro lado. Jesús, en el momento que murió, pagó un precio, cargó su cruz. ¿Y sabes de qué forma cargó su cruz? Adolorido, latillado, escupido, de la peor manera. Pero cargó su cruz. Y muchas veces a nosotros nos cuesta cargar la cruz de Jesús. Y vamos tan bien, estamos tan sanos, estamos tan fuertes y no cargamos la cruz de Jesús. Jesús murió, pero les dice, de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla, porque yo, el Hijo del Hombre, dice, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darles su premio a los que hicieren el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. ¿Sabes? Jesús les estaba dando una enseñanza tremenda. Les estaba diciendo, ¿sabes qué? En medio de este propósito que estoy cumpliendo, al tercer día yo voy a resucitar. Al tercer día voy a volver. En medio del propósito, en medio del proceso, Dios se va a glorificar y te va a dar la victoria al final. Así que sigue creyendo. ¿Sabes? El segundo punto que te quiero hablar es: no huyas. No huyas de tu propósito. Muchas veces nos atemorizamos. ¿Sabes? Yo cuando llegué a Oasis vi que era una iglesia muy activa. Vi que era una iglesia de oración. Vi que era una iglesia de movimiento. Vi que era una iglesia de trabajo. Y muchas veces puede impresionar porque estamos acostumbrados a venir un miércoles, a venir un domingo, a poder sentarnos, a escuchar la palabra y volvernos a nuestra casa. Pero ese no es el propósito de Dios para tu vida, iglesia. Tenemos que seguir trabajando y Dios me hablaba muchísimo a través de esta palabra. No tenemos que estar sentados. Y me encantaba porque Johan, cuando hablaba y predicaba, decía: está cerca la venida de Cristo. ¿Cómo te va a pillar el Señor si viene hoy? ¿Sentado en una silla o trabajando para su reino? ¿O cumpliendo su propósito? ¿Qué es lo que Dios te va a pillar haciendo? Ah, no, pero es que para que venga Dios falta mucho. Nadie lo sabe. Hoy mismo puede venir y tú no lo sabes. Y estás dormido como las vírgenes. Y no sabes dónde estás. Si estás sirviendo, si estás del lado de Dios o si estás del lado del mundo. ¿Estás cumpliendo el propósito o te has desviado del propósito?
No huyas de tu propósito. Quiero hablarte de Jonás. 1, 2 y 3 dice: levántate, le dice el Señor a Jonás, y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y yo me pongo a pensar, Jonás, no sé qué estaba pensando, no sé qué estaba en ese momento pensando él. ¿Cómo podía huir de Dios? ¿Cómo pensó que podía esconderse de Dios? Si en todo momento lo podía ver. Y dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Quería escapar de Dios. Quería huir del propósito. Quería huir de donde Dios lo había mandado. Pero no se estaba dando cuenta que era imposible. Jonás era un escogido de Dios. ¿Y sabes lo que sucede con los escogidos? Que por mucho que quieran tirar la toalla, Dios se la vuelve a colocar. Por mucho que digan no puedo más, Dios está ahí con él. Dios no lo deja. Y es lo que hizo con Jonás. En ese momento Jonás huyó creyendo que iba a escapar de Dios, o que Dios no lo veía. ¿Cuántas veces no te has dicho: Señor, en la iglesia quiero cumplir el propósito tuyo, pero salgo de la iglesia y yo sé que no me ven los pastores, no me ven los líderes, pero ¿sabes qué? Te digo algo: Dios te está viendo. Estés donde estés. Es el tiempo de poder cumplir el propósito del Rey. Dile al que está a tu lado: estoy listo para cumplir el propósito. En ese momento Dios no lo dejó a Jonás. Sabes que el viento y el mar estaban a órdenes del rey. En ese momento levantó una tormenta en el barco y ese barco empezó a zarandearse. Ese barco empezó a moverse. Ese barco empezó a mover de un lado para otro, y los que estaban en ese barco empezaron a sentirse atemorizados, empezaron a tener miedo, empezaron a orar a sus dioses, empezaron a orar a todos sus dioses y no le respondían. Y de repente fueron a buscar a Jonás y le dijeron: hey, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Jonás se levantó y se dio cuenta que Dios lo estaba buscando, que por mucho que había tratado de huir, Dios estaba detrás de él. Y en ese momento Jonás se levanta y le dice: es mi culpa. Es mi culpa porque el mar se ha levantado, porque los vientos se han levantado. Y le dice: échenme al mar para que todo pare. Y los que estaban con él bien mandados lo echaron. Querían salvar su vida, querían salvarse. ¿A quién qué has hecho? ¿Por qué está tu Dios así? En ese momento la tormenta que se levantó se calmó. Pero ¿sabes qué? Jonás no entendía que no podía huir del propósito de Dios. Pero a veces es necesario que se levante una tormenta alrededor nuestro. ¿Sabes para qué? Para que volvamos a dirigirnos al propósito correcto. Porque ¿sabes qué? Jonás se había desviado del propósito de Dios. Pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Ese no es el camino donde yo te mandé. Así que tengo que levantar una tormenta. Tengo que levantar los mares para que regreses al camino donde yo quiero que estés.
¿Sabes? Y muchas veces cogemos y nos desviamos, huimos de Dios, intentamos darle la curva al Señor, pero ¿sabes qué? No puedes darle la curva al Señor. El Señor te va a encontrar, estés donde estés, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir en tu vida. No te desenfoques. ¿Sabes? Tal vez has querido irte por el camino incorrecto al propósito de Dios. Dios me hablaba y me daba un versículo, decía: Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto para que se enamorara de Él. Ay, ¿cómo que Dios tuvo que llevar al desierto al pueblo para que el pueblo se enamorara? A veces es necesario, porque el pueblo estaba adorando a otros dioses. El pueblo estaba adorando a otros dioses y no se estaban dando cuenta quién era el Dios verdadero. El Dios que les proveía en todo momento. El Dios que los guiaba en todo momento. El pueblo empezó a desviarse del propósito de Dios. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? No te vas a desviar. Yo tengo un propósito contigo. Y si tengo que llevarte al desierto para que te enamores de mí y te des cuenta que yo soy tu guía, que yo soy tu proveedor, que yo soy el que te dirige y te da fuerzas cada día, lo voy a hacer. ¿Y sabes qué pasó? Que el pueblo pasó por el desierto. Y Dios me decía: es necesario levantar tormentas. Es necesario que pasen por el desierto. A veces Dios permite. ¿Sabes por qué? Porque nos desenfocamos. Porque nos desviamos. Porque no escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla una y otra vez. Y seguimos necios, cabezones, escuchando la voz del mundo, ignorando la voz de Dios. A mí me daba tristeza porque yo decía: Señor, hay tanta gente que ignora tu voz, pero es necesario que ellos pasen por esas tormentas para que despierten. Jonás, cuando empezó a moverse el barco, empezó a levantarse la tormenta, tuvo que despertarse. No puede estar dormido en medio de una tormenta. Y Dios los zarandeó. Busca la dirección que yo te he dado y vuelve a la dirección que yo te he dado. Dios es amor, pero también corrige. Y dale gracias a Dios si te está corrigiendo. Dale gracias a Dios, porque cuando Dios te corrige es porque viene algo glorioso a tu vida. Yo le decía: Señor, gracias por el proceso. Señor, gracias por la tormenta. Gracias por la situación que estemos pasando, porque yo sé que algo glorioso viene después. Resucitaste al tercer día para darnos vida. Viene la abundancia, viene la prosperidad, viene lo mejor para Oasis Alicante. Tal vez has estado huyendo del propósito de Dios y has estado acomodado en una silla. No esperes la tormenta. No esperes la tormenta. Tal vez has estado dirigiéndote más por tu trabajo y te has olvidado de tu familia, te has olvidado de la iglesia. No esperes la tormenta. No esperes el desierto. Dile: Señor, hoy me dispongo a cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. Yo le he dicho: Señor, no importa el proceso. No importa si tienes que corregirme. No importa si tengo que pasar por tormenta. Yo te voy a adorar. Yo voy a seguir contigo. Porque esto me va a hacer crecer. Esto me va a levantar. No hay nada que impida poder seguirte, Rey. Dice Proverbios 19:21: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que tú tengas en mente, el propósito de Dios se cumplirá. Así tengas que pasar por la tormenta, pero mi recomendación es que no lo esperes. Dile al Señor: Señor, yo ya quiero cumplir tu propósito. No quiero pasar por tormenta, porque no es agradable, iglesia. No es agradable pasar por tormenta. No es agradable pasar por desierto, pero es necesario a veces. El propósito de Dios se cumplirá.
Porque Dios no quiere que termines en Tarsis. Jonás había pillado el barco para irse a Tarsis. Dios quiere que te quedes en Nínive y profetices. ¿Sabes? ¿Sabes cómo Dios me hacía ver esto? Muchas veces te sientes débil, sientes que a lo mejor España no es el lugar correcto. Y lo primero que dices: Señor, no puedo más. Me tengo que volver a mi país, me tengo que volver a mi nación. Pero Dios te ha traído con un propósito a este lugar. Dios te quiere en Nínive, porque aquí está el propósito. Aquí está la tierra prometida. Aquí es donde Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Deja de estar buscando pasajes para irte a tu país. Deja de estar buscando cuál es el barco que te va a direccionar donde estabas. Este es el lugar. Este es el lugar. Dios quiere que profetices en este lugar como lo mandó a Jonás. Esta es la tierra de bendición. Deja de huir de Dios. Deja de jugar con Dios. Dios, en el momento que el Señor me ministraba a través de esta palabra, y es difícil decir para mí que dejes de jugar con Dios, porque como te dije, Dios es bueno, pero también corrige a quien ama. Y a veces la corrección duele, pero es buena. ¿Sabes? Ahora entiende, iglesia, el porqué de tu desierto a veces. Ahora entiende el por qué se ha levantado la marea. Porque has estado huyendo del propósito de Dios. No huyas más. No busques más pasajes. Hoy Dios te quiere aquí, en Nínive, España, Alicante, donde fluye la leche y la miel. Y por último, no estás solo. ¿Sabes? Dios no dejó solo a Jonás, a pesar de que lo metió en una ballena, lo hizo asustar, lo levantó y lo direccionó hacia donde quería que vaya. Pero no lo dejó solo. Dios no dejó solo a Job en medio del proceso. El enemigo quería probar a Job, pero de repente Dios le dice: pruébalo, pero no toques su vida. Pero Dios estaba con él en todo momento. No lo dejó solo. José no estuvo solo en su proceso. José fue traicionado, fue tirado a un pozo. José fue vendido. ¿Sabes? Y nunca Dios lo dejó solo. Porque ¿sabes qué? Había un proceso que tenía que pasar. Hubo una traición que vivió José por sus hermanos, porque tenían envidia de él. Lo tiraron al pozo. Qué triste es eso. Pero había un proceso en medio del propósito, porque Dios lo llevaba a un lugar grande. Al final del camino, Dios lo glorificó. Dios se glorificó en la vida de José y fue gobernador de Egipto. Hubo un proceso, pero José aceptó el proceso, confió en Dios y Dios nunca lo dejó solo. Dios no te ha dejado solo, iglesia. Dios está contigo. Es tiempo de decirle: Señor, si me he alejado de tu propósito, si he sido simplemente una persona que va a sentarse a la iglesia y se va, escucha la palabra, me entra por un oído y me sale por otro, Señor, perdóname, porque hoy quiero volver a tu propósito. Hoy quiero volver, como decía el pastor el domingo, a ese llamado. Tú me estás llamando, Señor, y yo estoy huyendo. Tú me estás llamando, tú me estás dando dirección y yo estoy evadiendo las direcciones.
Es el tiempo de levantarnos. Estamos viviendo cosas tremendas en Oasis. Y digo, yo no me lo quiero perder. Yo quiero vivir lo que se está viviendo en Oasis. Yo quiero vivir lo que esta iglesia está viviendo. Cómo Dios la va a levantar cada día más. Yo quiero ser parte del propósito de Oasis. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y Dios va a cumplir tu propósito en ti. Dice Génesis 28:15, ya voy terminando. Me encanta, me gustaría que tomes nota o atención de este versículo que dice: además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te prometí. Te voy a dar todo lo que te prometí. Yo me agarré esa palabra y le dije: Señor, yo me agarro porque tú me vas a dar todo lo que me has prometido. Pero voy a seguir en el propósito. Y no me voy a desviar ni a izquierda ni a derecha. Voy a cumplir y voy a seguir recto a pesar de la tormenta, a pesar del desierto. Ni a izquierda ni a derecha. Mi mirada está en ti, Jesús. No me voy a hundir como Pedro, porque mi mirada está en ti, Jesús. No te desvíes, iglesia. Cumple el propósito de Dios. Sé obediente con lo que Dios te está mandando a hacer, porque Dios te dice: no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. No te dejaré. No te voy a dejar hasta darte lo que te he prometido. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Sigue creyéndole. Sigue mirándolo y siguiendo su propósito. Dios cumple promesas. Dios no es hombre para mentir. Y Dios quiere cumplir la promesa que te ha dado. Así que, ¿qué te parece, iglesia, si te pones de pie y vamos a orar? Y vamos a decirle: Señor, hoy te queremos pedir perdón. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por si nos hemos desviado, Padre. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por si hemos tomado las decisiones incorrectas. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos ha costado morir, Señor, a nuestros deseos. Nos ha costado morir a nuestros planes. Nos ha costado, Señor. Hoy tú viniste a la tierra, Señor, con un propósito, y es para darnos vida. Tú pagaste un precio de sangre por nosotros. Y hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque a nosotros muchas veces nos cuesta, Señor, pagar ese precio. Pero hoy queremos morir. Hoy queremos cargar nuestra cruz, Señor. Hoy queremos cargar tu cruz, Señor. Hoy queremos, Señor, caminar en tu dirección, Señor. Hoy queremos humillarnos. Hoy queremos, Señor, que tú seas nuestro guía en todo momento. Hoy te queremos pedir perdón, y ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque he querido hacer todo a mi manera, porque me he querido desviar de tu propósito, porque he visto el proceso y me ha parecido duro. Pero hoy, Señor, te digo: a pesar del proceso, voy a seguir contigo, porque veré la victoria. Porque tú, Señor, cumplirás lo que nos has prometido. Y hoy, Señor, oramos, Rey. Oramos, Señor, por todos, Señor, esas personas que tomaron la decisión de huir de su propósito como Jonás e intentaron esconderse, Señor. Pero hoy tú les dices que regresen a Nínive, que regresen a la tierra donde tú los vas a bendecir.
donde tú lo vas a prosperar, donde tú vas a cumplir sus promesas, Señor. Hoy oro, Señor, para que tu iglesia persevere. Hoy oro para que tu iglesia, Señor, no decaiga y cada día le des más fuerzas, Señor. Esas fuerzas del búfalo, esa visión del águila, Señor. Hoy aplico tu sangre, Señor, sobre tu iglesia. Hoy rociamos, Señor, tu sangre sobre cada vida, Señor. Porque hoy creemos y nos aferramos, Señor, en que nada nos desviará, ni a izquierda ni a derecha, Rey. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, perdóname. Señor, perdóname, Rey. Perdóname, Señor, porque no he obedecido. Hoy levanto mis manos, Señor, porque me rindo ante tu presencia. He intentado esconderme, he intentado huir, he intentado hacerlo a mi manera y no ha sido posible, Señor. Hoy te doy la gloria a ti, Rey. Hoy, Señor, tú eres, Señor, en que en todo momento, Señor, nos guías y nos proteges. Hoy declaro, Señor, que tú guiarás a tu iglesia, Señor. Vaya, Señor, en la dirección correcta, Señor. Hoy oramos, Señor, creyendo que tú no nos dejarás, Padre, porque no estamos solos, porque tú nos guías en todo momento. Y hoy queremos adorarte allá donde estás. Adora al Señor, adóralo al Rey.